Ahora comenzaremos a hablar acerca de las acciones gravitacionales en estructuras. Una de las clasificaciones más convenientes dada su facilidad de comprensión es, pues, y que incluso se ocupa en los criterios de diseño para el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, es con base en la duración de las acciones que actúan sobre la estructura. Tenemos tres tipos: permanentes, variables y accidentales. Para las acciones permanentes, pues como su nombre lo dice, son todas aquellas que actúan de forma continua sobre la estructura y que se considera que prácticamente su intensidad no varía a lo largo del tiempo. Si graficamos en un gráfico tiempo contra intensidad, vemos que prácticamente el comportamiento se puede reducir a una línea horizontal. Todas esas pequeñas variaciones que se van viendo pueden deberse principalmente al desgaste de los materiales o incluso a cambios de humedad. Algunos ejemplos más representativos es justamente la carga muerta y el empuje estático de líquido, por ejemplo, en presas o de tierra, en cimentaciones. Por parte de las acciones variables, son todas aquellas que actúan con una intensidad que varía a lo largo del tiempo. Nuevamente, en nuestro gráfico tiempo contra intensidad, vamos a ver cómo se ven en algún momento pues cambios sumamente bruscos, pero aquí vamos a introducir los dos conceptos que habíamos visto con anterioridad, que es fracción variable y fracción semipermanente. Todo este tipo de cambios que vemos a lo largo del tiempo son debido principalmente a un cambio en el uso de la estructura. Pensemos, por ejemplo, en una escuela. Durante la noche, pues sabemos que no hay alumnos, no hay personas prácticamente. Entonces, la carga que va a estar actuando sobre la estructura, pues disminuye. Sin embargo, cuando llega la mañana y comienzan a llegar los alumnos, pues hay un aumento en la demanda y hay un aumento en la intensidad de las acciones. Entonces, pues vemos que prácticamente habrá periodos de tiempo, o pequeños o largos, dependiendo de la estructura y de su uso, en los cuales pues podemos nuevamente hacerlo del caso anterior, simplificarlo a una línea horizontal, pero habrá momentos en los que en un corto tiempo se modifique pues bruscamente la intensidad y aquí se presenta la fracción variable, mientras que la parte donde hacemos la simplificación es la fracción semipermanente. Los ejemplos más representativos son las cargas vivas y los efectos de cambios de temperatura. Por parte de las acciones accidentales, pues son todas aquellas que no pertenecen como tal al funcionamiento normal de la construcción y que se deben a fenómenos que pueden llegar a tener intensidades significativas en pequeñas fracciones a lo largo de la vida útil de la estructura. Nuevamente en el gráfico tiempo contra intensidad lo que veremos es que no hay nada y de repente en un pequeño, bueno, en un punto a lo largo de nuestro eje del tiempo, se presenta una acción con pues una intensidad, pues puede ser tanto muy grande o muy pequeña, y pues el tipo de acciones que podemos pensar o que se nos viene a la mente luego puede ser un sismo, el viento, un oleaje, sobre todo en la costa, o incluso pues explosiones. Hablaremos un poco más acerca de la carga muerta, que es el tipo de carga más importante dentro de las acciones permanentes. Podemos decir que se clasifica en dos. Tenemos la carga muerta, que es el peso propio del sistema estructural, es decir, aquellos elementos que realmente están haciendo una función estructural, como son las columnas, las vigas o incluso muros de carga. Por otra parte, la sobrecarga muerta es el peso propio de los elementos que no son estructurales, entre los que entran los acabados e incluso las instalaciones. La principal característica de este tipo de acciones es que se puede considerar que van a estar actuando a lo largo de toda la vida útil de la construcción y en una posición fija. Hablando un poco más acerca de la carga viva, que es el tipo de carga más importante dentro de las acciones variables, pues esta sí es debido al funcionamiento propio de la estructura, sobre todo en la fase de operación y uso. Para poder identificarla debemos hacernos la pregunta de qué cargas se deben al funcionamiento propio. Podemos destacar, por ejemplo, el mobiliario, depende el uso, si se trata de una bodega podemos considerar la mercancía o si se trata de un taller, la herramienta y el equipo de trabajo, o por ejemplo una escuela, un hospital, pues las personas. La principal característica de este tipo de cargas es, pues, es que son todas aquellas cosas que no tienen una posición fija dentro de la construcción y pues por lo mismo de que tienen la característica de que se pueden mover fácilmente del lugar, no estarán actuando a lo largo de toda la vida útil.